lo volvemos a retomar. El tema que vamos a ver es el principio de Arquímedes. También se le conoce como el principio de flotación. Y más o menos la historia viene marcada de la siguiente manera. Por ahí se dice que Arquímedes estaba, bueno, que había un rey que mandó a hacer una corona, ¿sí? Y le dio cierta cantidad de oro al fabricante. Y pues bueno, el rey era desconfiado y existía la posibilidad de que se pudiera sustituir ese material, el oro, con algún otro material. Entonces vamos a darles aquí unos datos útiles para entender más o menos cómo funciona la fabricación de cierta joyería. El oro, que es completamente puro, es muy suave, ¿sí? Es incluso arcilloso. Si ustedes toman una pieza hecha de 99.9% de oro y se la están embarrando en sus manos se van a pintar, ¿sí? El oro es una sustancia muy muy maleable, eh, a pesar de ser metálica. Entonces pueden hacer las láminas más finas que se puedan imaginar, y también es un material extremadamente dúctil. Eso quiere decir que pueden hacer hilos muy finitos, muy delgaditos con oro puro. Para que el oro no se deforme, el oro tiene forzosamente que combinarse con algún otro metal, ¿sí? Entonces se suele combinar con bronce, se suele combinar con plata, se suele combinar hay distintas opciones, dependiendo del tipo de joyería que se quiere fabricar. Entonces cuando ustedes escuchan hablar del oro de 24 quilates, quiere decir que ese es una medida del mayor porcentaje de oro que puede tener la pieza, ¿sí? Eh, entonces, cuando escuchan hablar de oro de 16, 18, que son como las medidas más estándares, quiere decir que hay menos proporción de oro y hay más proporción de otro metal que ayuda a mantener la dureza. Entonces, pues forzosamente para fabricar la corona del rey se tenía que agregar otro material, pero pues quedaba la duda de, de si había utilizado completamente el oro. Una prueba que se puede utilizar es precisamente destruir el artefacto. La corona se vuelve a fundir y por diferencia de densidades se vuelve a separar completamente el oro del otro metal. Y bueno, ya si recuperas menos oro, pues quiere decir que el comerciante, el orfebre, pues se había robado alguna parte. Entonces cuenta la leyenda que se le encomendó a Arquímedes encontrar alguna forma de, ¿cómo se dice?, de ver si la corona era falsa, es decir, si el oro o alguna parte del oro había sido sustituida por otro metal, y, y que encontraran una forma de hacerlo sin que implicara la destrucción de la corona. Entonces, pues bueno, Arquímedes ahí estuvo pensando, estuvo reflexionando, y también cuenta la leyenda que por ahí había unos baños públicos, donde pues Arquímedes fue así como a relajarse para ver si se le ocurría una idea. Y bueno, todos los que se hayan metido a una bañera, a una alberca, habrán detectado que en cuanto están en el agua los empuja, ¿sí? O sea, el agua produce un fenómeno de flotación. Incluso un experimento muy interesante que se puede hacer es colocar dentro de una alberca o colocar dentro de una bañera un objeto que sea muy muy pesado, y ustedes se darán cuenta que dentro de la bañera va a ser muy sencillo poderlo levantar, o mientras esté dentro de la alberca. En cuanto salga completamente del agua, de repente mágicamente vuelve a aparecer todo el peso del objeto, y vuelve a ser difícil el mover. Entonces a Arquímedes se le ocurrió que el problema tenía que ver con la densidad. Así como, a pesar de que el oro se combine con otro metal, pues bueno, la densidad del oro es un valor muy muy específico. Entonces, si al oro se le agregó un metal que fuera menos denso que el oro, pues bueno, cuando calcularan la densidad de la corona a través de un experimento de flotación, que fue el método que dio Arquímedes. De hecho, el dispositivo se llama balanza de Arquímedes. Es una balanza en la cual uno de los platos está dentro del agua, ¿sí? Y uno puede calcular con la balanza la fuerza de empuje y saber la densidad del objeto que está siendo empujado por el agua.
y fácilmente uno puede recuperar el valor de la densidad del oro. Entonces, si se sustituyó oro por un material, por un metal más liviano, quiere la densidad del objeto medido a través de una balanza como esta, pues va a ser menor. Por otro lado, si se encuentra una densidad mayor, pues bueno, el oro pudo haber sido sustituido por un metal más pesado, un metal que se utiliza para ahí hacer trácala digamos en la orfebrería, es el plomo, ¿sí? Porque el plomo tiene una densidad muy parecida a la del oro, ¿sí? Ligeramente mayor, pero pues bueno, cuando se hace una de estas pruebas se puede detectar. Entonces, más o menos esa es la historia. Aquí hay un video donde se los cuentan con caricaturas, dibujo y todo, para que lo vean ahorita en cuanto terminemos la explicación, ¿sí? Y bueno, ya con la historia que les acabo de contar, pues van a tener bastante contexto para verlo. Entonces, el principio de Arquímedes dice: un cuerpo, cuando se sumerge en algún líquido, experimentará un empuje vertical, ¿sí? Es decir, cuando cualquier objeto es sumergido dentro de un fluido, ¿sí? Acuérdense, los fluidos pueden ser gases, pueden ser líquidos, va a recibir una fuerza de empuje proporcional al volumen de fluido desalojado. Entonces vamos a tratar de explicar un poquito esta idea. Cuando ustedes colocan un objeto, digamos, dentro de un líquido, digamos que podemos tener aquí este pequeño cubo, va a existir una cantidad de volumen de líquido que es desalojado, ¿no? O sea, al momento de introducir un nuevo objeto aquí, pues bueno, el nivel del agua debe de subir. Entonces, ese excedente de nivel de agua, que le llamamos volumen de fluido desalojado, es el que nos va a servir para calcular cuál es la fuerza de empuje sobre el objeto sumergido. Entonces, hay una regla muy sencilla: entre más volumen de fluido ustedes logren desalojar, van a producir mayor empuje. El principal ejemplo o aplicaciones para las cuales es útil esto es el diseño de globos aerostáticos o el diseño de embarcaciones. Como ustedes bien sabrán, pues el metal es mucho más denso, cualquier material metálico es mucho más denso que el agua, ¿sí? Entonces, si se arroja un pedazo de metal, digamos, al océano, a un río, a un lago, pues sabemos que este evidentemente se debe de hundir. Si a ese pedazo de metal ustedes le dan una forma tal que maximiza la cantidad de volumen que pueden desalojar, o sea, un caso extremo sería que ustedes tuvieran una hoja así muy delgadita. Entonces, cuando ustedes colocan esta hoja dentro del agua, va a desalojar una cantidad muy pequeña de volumen. En cambio, si ustedes con esta misma hoja le dan un diseño de tal forma que hagan un cascarón, pues bueno, este cascarón desaloja mucho más volumen que esta forma. Entonces, cuando colocan el cascarón metálico, a pesar de que tiene menos densidad que el líquido, desaloja suficiente líquido de tal forma que el peso de ese líquido equipara el peso de este cascarón y es lo que le permite flotar. Entonces, el diseño adecuado de una carcasa, de un cascarón, a estos en los barcos les llaman el diseño adecuado de un casco, es lo que le permite al barco flotar. Entonces quiere decir, y bueno, aquí en el dibujo no se ve, pero hay una parte considerable del barco aquí hundida. Entonces esa parte considerable del barco desaloja tanto volumen de agua que el volumen de ese peso es mayor que el peso completo del barco y eso le permite al barco flotar. Entonces es así como funciona el principio de Arquímedes. En el caso de un globo aerostático, la analogía es similar. Estamos dentro de un fluido que se llama aire. Entonces el globo se rellena con algún gas que pueda ser menos denso que el aire. Típicamente se pueden llenar con helio o simplemente con aire, pero el aire de adentro del globo se calienta para que este se pueda expandir y por lo tanto ocupe más volumen y tenga menos masa. Entonces este globo desaloja una cantidad de aire tal que el peso de ese aire es mayor que el peso de, ¿cómo se llama?, del globo, digamos, de la parte plástica y de la canastilla y de las personas, incluido el tanque de gas que puedan tener aquí. Entonces, si no lo puede parecer, pero
digamos que haciendo un dibujo del globo, ahí disculpen, se ve muy feo. O sea, este aire que viene ocupado aquí tiene un peso y no es un peso pequeño, es un peso que puede llegar a ser bastante considerable. Entonces, si ustedes logran desalojar una cantidad de aire considerable y este peso del aire, de esta sección de aire, es más, es más grande ese peso que el peso del globo completo con todos los aditamentos que requiera, eso le permite al globo flotar. Entonces, esa es la idea detrás del principio de Arquímedes. Entre más volumen tú logres desalojar de fluido, por fluido entiéndase un gas, por fluido entiéndase un líquido, tú puedes lograr mayor efecto de flotación. Por ejemplo, para nadar, si ustedes extienden su cuerpo, aquellos que sepan nadar o que hayan tenido la experiencia de alguna clase de natación, por ahí les habrán explicado que el truco para nadar es estar extendido recto como una tabla, ¿sí? Entonces, cuando ustedes extienden lo más posible sobre la superficie del agua, ustedes logran maximizar la cantidad de líquido que puede desalojar su cuerpo. Es decir, su cuerpo estirado puede desalojar más líquido que cuando ustedes se hacen como bolita o se encogen. Entonces, como logran desalojar suficiente cantidad de líquido, pueden desalojar más cantidad de líquido que su propia masa y eso les permite flotar sobre el agua. Para emergencias, si se quedan por ahí o sea, caen en alguna parte que tenga agua y no saben nadar, normalmente la recomendación es estírate lo más que puedas y relájate para que puedas flotar, ¿sí? Y le des tiempo a alguien a que llegue ahí a rescatarte o a auxiliarte, ¿sí? Y uno puede flotar más fácilmente boca abajo, ya puedes tomar aire ahí de vez en cuando y te vuelves a estirar. Entonces, esta es toda la explicación teórica del principio de Arquímedes. La fórmula que se utiliza es esta, bastante sencilla. El empuje es igual a la densidad de líquido por la gravedad por el volumen desalojado. Es bien importante que se entienda que este es el volumen de fluido desalojado, no es el volumen del cuerpo. Por ejemplo, aquí en el caso extremo que nos presenta la imagen, donde esto está completamente flotando, o sea, aquí no podría haber fuerza de empuje, puesto que esto no se encuentra, ¿cómo se llama?, sumergido. Ahora, si consideramos el volumen de líquido también como esto, entonces el hecho de que se introduzca esta parte, que de hecho lo quiero remarcar con otro color, esto de azul vendría a representar el volumen desalojado. Entonces este volumen desalojado que estoy aquí marcando en color azul tendrá un peso, ¿sí? Y ese peso del volumen desalojado es equivalente al empuje. Entonces, entre más se hunda este objeto o entre más volumen de líquido logre desalojar, la fuerza de empuje deberá de ser mayor, deberá ser más considerable, ¿sí? Decimos que un objeto logra flotar cuando el empuje, que es esta fuerza que está representada mediante esta flecha, es mayor que el peso del objeto. Decimos que un objeto en general se podrá quedar en una parte intermedia, ¿sí?, si logran igualar el peso del objeto con el empuje. Y bueno, en el caso donde el peso del objeto sea mayor que el empuje, pues el objeto tendrá que hundirse hasta el fondo. Existe otra versión de la fórmula para el caso de que no tengan la densidad y tengan el peso específico. Entonces recuerden que densidad por gravedad es el peso específico por volumen es igual al empuje. Y otra vez, este volumen es el del fluido desalojado, no necesariamente tiene que ser el volumen de todo el objeto. Las unidades, vamos a analizar las unidades de la fórmula. Densidad, ya sabemos, es kilogramo por metro cúbico. La gravedad es metro por segundo al cuadrado y el volumen tiene metros cúbicos. Entonces, estos metros cúbicos de aquí se cancelan con los de acá. Les queda kilogramo metro por segundo al cuadrado, que equivale a newtons en el sistema de unidades internacional. Entonces, para terminar, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de flotación de principio de Arquímedes. Nos dice, un cubo de acero de 20 centímetros de arista se sumerge totalmente en agua. Si tiene un peso con un valor de 564.48 newtons, hay que calcular el empuje que recibe y cuál será el peso aparente del cubo. Bueno, ahorita calculamos la primera parte y explicamos qué es el peso aparente. El peso aparente es
el peso que el objeto tiene dentro del fluido, ¿sí? Volviendo al primer ejemplo que se mencionaba, decíamos que cuando nos introducimos en una alberca o tratamos de mover un objeto dentro de una alberca, detectamos que es menos pesado, ¿sí? Entonces a ese peso específico, bueno, a ese peso más bien en particular es lo que le llamamos el peso aparente. Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es calcular el volumen del objeto, y aquí sí es bien importante respetar las unidades. Ahí hay que recordar que el volumen de un cubo es el lado de el cuerpo geométrico elevado al cubo, ¿sí? Valga ahí la redundancia. El largo que nos están dando en el problema es de 20 centímetros. Entonces, para ir haciendo bien las cosas y que todo esto esté en sistema internacional, pues lo primero que tenemos que hacer es convertir esto a metros. Y con esta medida vamos a poder calcular el volumen del objeto. Entonces, haciendo 0.2 al cubo, ¿sí? 0.2 metros al cubo. Perdón, ese cubo va afuera. Con ayuda de su calculadora van a obtener 0.2, les va a quedar este número. Hay algunas calculadoras que el resultado lo podrán dar así: 0.008 metros cúbicos. Y hay algunas calculadoras que el resultado lo van a dar en notación científica, les va a aparecer 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces ambos resultados son equivalentes. Entonces ya tenemos el volumen. Ahora vamos a calcular el empuje. Para calcular el empuje, pues bueno, utilizamos la fórmula que acabamos de exponer, que es la densidad del agua por la gravedad por el volumen que acabamos de calcular. Entonces, como el fluido desalojado es agua, ¿sí? Acuérdense, no vayan aquí a cometer el error de buscar la densidad del acero, ¿sí? Tienen que buscar o utilizar la densidad del líquido desalojado, entonces del fluido desalojado, que en este caso corresponde a agua. Entonces ya hemos platicado que corresponde a 1000 kilogramos por metro cúbico. Aquí sustituimos la gravedad, que es 9.8 metros segundo al cuadrado. Y finalmente aquí vamos a sustituir el volumen, ¿sí? Este volumen que acabamos de calcular. Lo pueden sustituir en su calculadora de cualquiera de las maneras. Aquí, para que sea como más visual, más gráfico lo que ocurre, lo sustituyo así. Y nuevamente, las fórmulas que hemos estado presentando hasta el momento son muy simples, muy sencillas de utilizar. Las precauciones se los he estado repitiendo una y otra vez y volver a insistir. Hay que tener cuidado con la sustitución de los datos y de no malentender los datos o no malinterpretarlos. Entonces, el empuje que va a experimentar este cubo es de 78.4 newtons. Ahora vamos a poner una fórmula que no viene aquí, que es la del peso aparente. Entonces, el peso aparente es el peso del objeto menos el empuje, ¿sí? Entonces, para calcular el peso aparente, lo único que tenemos que hacer es retomar el peso del cubo, que es de 564.48 newtons, y hay que restarle el empuje que acabamos de encontrar. El empuje que acabamos de encontrar es este. Por lo tanto, el peso aparente va a tener, a 78 le quitamos, bueno, a 564.48 le quitamos 78.4 y vamos a obtener 486.08 newtons. Es decir, como se espera, pues mientras ese cubo esté sumergido, va a ser más sencillo de levantarlo. En lugar de tener que aplicar una fuerza de 564, bastará aplicar una fuerza de 486. ¿Sí? Si esta figura, este cubo o este mismo material se le logra dar una forma de tal manera que logre desalojar más volumen, ¿sí? Es decir, que este número sea mayor, pues el empuje va a ser mayor. Si con ese cubo se logra construir una carcasa metálica, uno puede hacer
como lo señalamos aquí, como lo señalamos acá, pues que la carcasa metálica pueda flotar. Entonces, esa es todo el tema, ¿sí? de la clase de hoy. Lo más importante del principio de Arquímedes es el empuje es proporcional al volumen del fluido desalojado. Entre más fluido tú desalojes, mayor es el fenómeno de flotación, ¿sí? Y pues bueno, vamos a dejarles este pequeño trabajo que lo van a poder hacer en equipos, ¿sí? Pero bueno, todavía no tenemos las listas, todavía no podemos hacer esto. Vamos a... esto todavía no tengo las listas que podremos hacer.